Bien, jóvenes, ¿cómo están? Eh, Hoy les voy a enseñar un tema denominado cilindro circular recto o de revolución. Es uno de los sólidos que se obtiene por rotación de una región rectangular. Nótese que esta región rectangular tiene un lado, exactamente aquí, este lado que se apoya sobre una recta denominada eje. Se llama eje a una recta fija, mientras que la región, apoyándose en un lado, comienza a girar una vuelta completa, 360 grados, generando un sólido denominado cilindro de revolución. Ahora, quiero que vean ustedes la parte superior. Este segmentito es perpendicular al eje. Por lo tanto, esto cuando gira alrededor genera un círculo en la parte superior. Es más o menos así, ¿no? Sobre el plano, ¿ves? Si le das una vuelta completa, genera un círculo. Como este segmento de aquí abajo es un segmento paralelo al de arriba, entonces hace la misma función de generar coplanarmente dos círculos congruentes y paralelos. De ahí viene el nombre de cilindro circular recto. Ahora, ¿de dónde proviene el radio de ese círculo? Justamente del valor de este lado del rectángulo, R, porque es un valor constante. Ahora, en la parte lateral, se genera una superficie rectangular, pero esa superficie lateral no es coplanar, sino que es rectangular cuando se desarrolla. Ahí sí. Pero este rectángulo que tú ves acá es la que va a generar a este cilindro. Por eso que se le llama región rectangular generador, porque es la que genera todo el sólido. Y estas líneas verticales que están pegaditas alrededor son justamente estas líneas que están acá, que pertenecen a esta región infinitamente. Ahora vamos a los elementos. G se denomina generatriz, en este caso del cilindro. R, radio de la base del cilindro. Entonces, hablemos superficialmente. Lateralmente está formado por una región rectangular. Y las bases son dos círculos, congruentes y paralelos. El eje, en este caso, es una recta que contiene a los centros de las bases. Ahí está. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Por qué es necesario el desarrollo? El desarrollo es necesario para poder encontrar el área de la superficie lateral y el área total. ¿Ya? Este desarrollo es de la superficie lateral del cilindro. Nótense que es un rectángulo. No es esto, por si acaso. Este es el generador. ¿Ya? Pero este que está acá es el desarrollo. G vendría a ser la altura o la generatriz del cilindro recto. Y si ustedes hacen el corte necesario aquí abajo, esta longitud pertenece a una circunferencia, por lo tanto es 2πr. Y los círculos que ustedes ya ven acá. ¿De acuerdo? Tú quieres hallar el área lateral, vas a tener que hallar el área de esta región rectangular. ¿Cómo se halla el área lateral? Base por altura. O sea, 2πrg. ¿Y cómo hallas el área total?
Al área lateral le sumas el área del círculo, pi r cuadrado más pi r cuadrado. O sea, le sumas 2 pi r cuadrado. Factorizas 2 pi r y el área total es 2 pi r g más r. ¿De acuerdo? Ya. Hay que hablar algo más sobre este desarrollo. La diagonal que se traza es la diagonal del desarrollo lateral. Y mediante el teorema de Pitágoras lo podemos calcular. Sin embargo, esta línea, que uno de los extremos de los diámetros de las bases opuestas, se llama diagonal del cilindro. No es lo mismo que esta diagonal. Y aquí, por ejemplo, ¿cómo obtienes esta diagonal? Chequea bien. Une los puntos diametralmente opuestos de la base. Tendrías 2R y G. Le aplicas un Pitágoras acá. En cambio, esta diagonal tiene otro valor. Mientras esto se mantiene G, pero esta longitud es 2πr, que es totalmente distinto. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahora vamos a ver el volumen. Ustedes recuerden, el volumen de un prisma es idéntico al volumen de un cilindro circular recto. Es área de la base multiplicado por la generatriz. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ahora bien acá. ¿Qué es una sección axial? Ya. Quiero que veas este gráfico, por favor. Tenemos ahí al eje. Si tú trazas un plano al cilindro que contenga al eje y trazas el plano y lo cortas en dos partes equivalentes del cilindro. Pero la región que se determina, esa sección, se llama justamente axial. Y es una región rectangular. Ahí está. Si te pidieran a ti el área de la sección axial, entonces tú dirías, bueno, esto vale G y esto es 2R. Entonces, ¿cuánto vale el área? El área vale 2R por G. Ese es el área de la sección axial. Y si ustedes comparan 2RG con el rectángulo generador, el área es RG, mientras que la sección axial tiene un área de 2RG. ¿Te das cuenta? Y ahora bien, ¿qué es un cilindro equilátero? Es cuando la sección axial sea una región cuadrada. O sea, esta región que ha sido determinada por un plano que contiene al eje y que corte al cilindro. Ojo que esto es G y 2R. Para que sea región cuadrada, G debe ser igual a ¿quién? A 2R. ¿Eso qué indica, profe? Indica también que se puede inscribir internamente una esfera. Se puede inscribir. ¿De qué radio? Del mismo radio de la base. Y se puede hacer muchas consideraciones con algunas propiedades. Ustedes pueden demostrar fácilmente que el volumen del cilindro es al volumen de la esfera como 3 a 2. ¿Ya? Eso va más adelante en los ejercicios. Ahora miren acá esta parte, por favor. Cuña cilíndrica. Chequea bien con el cilindro. Este sólido se obtiene cuando esta región gira una vuelta completa. ¿Qué pasa si no gira una vuelta completa? Gira un ángulo alfa, que es menor que 360. Muchachos, si es menor que 360, ese sólido se llama cuña cilíndrica. Nótese que si este segmentito, que está en la parte superior, gira una vuelta completa, genera un círculo. Pero mira acá, ¿qué se genera cuando no se completa una vuelta?
un sector circular, arriba y abajo. ¿Y cuál es el ángulo central de ese sector circular? Es la misma el ángulo de giro, alfa, igualito. O sea que puedes calcular el área de la base de la cuña. Es el área de un sector circular. Pero ¿qué vemos acá? Este rectángulo se repite dos veces. Uno está acá y otro está al fondo, porque son parte de la superficie lateral de esta cuña. Y ustedes dirán, profe, ¿y esta parte qué es? Esta es una parte de la superficie lateral del cilindro, una parte. ¿Y cómo vas a hallar su área de esa parte? Bueno, ya conoces el área lateral, le aplicas la fórmula, pero ese es para 360. ¿Qué tal alfa es 60? ¿Qué cosa es 60 de 360? La sexta parte, lo hallas. Una regla de tres simple nada más. Depende de quién, de alfa. El volumen es idéntico. Entonces, muchachos, el volumen de la cuña lo vas a calcular así. ¿Qué cosa es pi r cuadrado g? Viene a ser el volumen del cilindro. Pero como solamente ha girado alfa, y siempre comparas alfa con 360, compáralo de esta forma. Ahí está. Imagínate que alfa sea 180, abajo un 2, o sea, la mitad del volumen del cilindro. Entonces, todo depende de alfa, del ángulo de giro. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que es una cuña cilíndrica. ¿Está bien? Ahora, la cuña cilíndrica se puede escribir un prisma, se puede escribir una pirámide, un tetraedro, ¿cierto? Hasta un cubo se puede escribir. Pero lo más importante es que ustedes sepan qué superficie es la que envuelve la cuña. Repitiendo, son dos sectores circulares, dos regiones rectangulares, una acá y otra atrás, y esta parte superficial, que es una parte del área lateral. Repito, esta partecita la puedes calcular dependiendo de alfa, nada más, por una regla de tres simple. Bien, muchachos, esto es en síntesis la teoría, ¿ya? Y para finalizar, solamente les voy a señalar lo siguiente, ¿no? En CEPRE, cualquiera sea CEPRE, Callao, San Marcos, hasta UNI, siempre hablan sobre la trayectoria mínima, ¿no es cierto? ¿Qué viene a ser una trayectoria mínima? Es la longitud de una trayectoria, pero medida en el plano. ¿Qué significa eso? Vamos con un ejemplito. Mira el cilindro. Mira el extremo A y mira el extremo B de su generatriz. Entonces, si tú vas de A a B por la superficie lateral y te dicen que esa trayectoria es mínima, entonces solo la vas a poder medir siempre y cuando toda la superficie lateral esté desarrollada, colocada en una mesa, en un plano. Y esa línea que tú ves como curva y dice que es trayectoria mínima, será justamente la diagonal de ¿quién? Del desarrollo. ¿Qué pasaría si solo llega hasta aquí? Ponte que llega hasta P. Vas de A y vas a P. Entonces, buscas P, que debe encontrarse por acá. ¿Te das cuenta? Y quieres una trayectoria mínima de A hasta P. Por lo tanto, solo tendrías que trazar esta línea. ¿Me dejo entender? Nada más. ¿Ya? Entonces, todo lo que sea trayectoria mínima, no necesariamente un cilindro, puede ser un prisma también, una pirámide, un cono, una esfera. Siempre hay que llevar la superficie a la cual tú trabajas en un plano. Y esa trayectoria curva, ni siquiera es plana, lo vas a convertir en una línea recta. Y eso lo vas a poder calcular por el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Muy bien, muchachos.
Bien, jóvenes, vamos con la pregunta número 1 de su separata. Calcular el volumen del sólido engendrado por una región cuadrada de área 16. Cuando ésta gira una vuelta completa alrededor de uno de sus lados. Ustedes ven ahí un lado apoyándose en el eje. Gira una vuelta completa. Si es una región cuadrada, cada lado debe ser 4. Por lo tanto, tenemos que construir el sólido en mención. Según la teoría que acabamos de explicar, se va a generar un cilindro de revolución. Un cilindro circular recto. ¿Qué características tiene? La siguiente. 4 es el radio de la base, porque se genera 2 círculos. Y además, su generatriz también es 4. Te piden entonces el volumen. Como ustedes entenderán, el volumen de un cilindro es pi r cuadrado g. Entonces vamos a desarrollar el volumen. Pi 4 al cuadrado por 4. 4 al cubo, 64. Entonces acá obtengo la respuesta 64 pi. Ese viene a ser la solución del problema número 1. Muy bien, muchachos. Ahí mismo vamos a resolver la pregunta número 2. Ahí lo tenemos ahí. Exactamente. Muy bien, joven. Dice, un vaso cilíndrico de diámetro D. Entonces, si tiene diámetro, va a medir exactamente D. ¿De acuerdo? Dice, además, altura H. Ahí está. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Está lleno de agua. Ahí está, completamente lleno del líquido elemento H2O. Si se vierte este contenido en otro vaso cilíndrico, por supuesto, ¿ya? Todo el contenido en un vaso cilíndrico de diámetro 2D. Entonces estamos colocando aquí su diámetro. ¿Qué va a suceder, muchachos? Llegará pues hasta acá. ¿Por qué razón? Justamente porque tiene amplitud en el diámetro. Por lo tanto, todo el líquido llegará aproximadamente por ahí. ¿Ya? Entonces colocamos aquí agua. ¿Qué piden calcular? ¿Hasta qué altura subirá el agua? Ah, muy bien. Están pidiendo entonces cuánto vale X. Ya. Como se trata de la misma cantidad de agua, los volúmenes, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Acá el radio es la mitad de D. ¿Sí? La mitad de D. Y aquí el radio es D, porque el diámetro es el doble. Por lo tanto, muchachos, diríamos que el volumen de este cilindro, pi radio al cuadrado por H,
viene a ser igual al volumen de agua, la misma cantidad de agua, pero en otro recipiente. Es pi radio cuadrado multiplicado por la generatriz X. De ahí se te va, ya tú sabes que tendrías d cuadrado h sobre 4 igual a d cuadrado x. Y de ahí tú observas claramente que se cancela. Por lo tanto, jóvenes, la respuesta de este problemita será x h cuartos. Y ese viene a ser la solución del problema número 2. Bien, jóvenes, vamos con la pregunta número 3. Calcula el volumen de un cilindro circunscrito a un cubo cuya arista mide A. ¿Sí? Ahí tenemos el cubo circunscrito en, perdón, un cubo inscrito en el cilindro, que es lo mismo que el cilindro que está circunscrito al cubo. Esa es la manera correcta, ¿no? Las bases, por ejemplo, del cubo están inscritas en las bases del cilindro. O sea, son dos cuadrados opuestos paralelos. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces te piden el volumen del cilindro. El volumen del cilindro tiene una formulita, ¿no? Pi r cuadrado g. Se nota y se aprecia claramente que g vale a, porque esta arista del cubo coincide con la generatriz del cilindro. Falta solamente el radio. Para eso, tú puedes hacer esto, pues mira. Trazas la diagonal de la base, que es lo mismo que el diámetro de la base. Por ejemplo, acá tenemos un cuadrado. Este es su diagonal, a raíz de 2. Pero también es diámetro de la base del cilindro. Entonces tú dices 2R es igual a raíz de 2. Y de aquí sale R. R equivale a raíz de 2 sobre 2. Ya tengo el radio y tengo la generatriz, ya puedo calcular el volumen del cilindro. ¿Está bien? Entonces, rápidamente digo, el volumen del cilindro equivale a pi, su radio es a raíz de 2 sobre 2 elevado al cuadrado, multiplicado por la generatriz, por A. ¿Está bien? Listo. ¿Cuánto tendríamos ahí? Pi a cubo dividido sobre 2. Y se viene a hacer, ¿qué cosa? La solución del problemita, ¿no? ¿Está bien? Muy bien, muchachos. Inmediatamente vamos a la pregunta número 4. Chequea bien la pregunta número 4. Dice lo siguiente. Calcular el área lateral del cilindro recto mostrado si OA es 16. ¿Está bien? Que viene a ser la distancia de O hasta A, por supuesto, ¿no? Y OA forma con la generatriz un ángulo de 15 grados. Te piden calcular el área lateral. El área lateral de un cilindro es 2 pi rg. Y entonces, se supone que están dando 15 grados para que tú hagas esto, ¿no? Traza esta perpendicular que se llama R. Y esto sería G.
¿De acuerdo? Ya. Ahora vamos a ver, tenemos que encontrar R por G. Chequea. Si esto vale 75 y 15, como que justamente es acá 75 y 15, ustedes recuerden en los triángulos notables, si la hipotenusa mide 4K, entonces la altura también va a ser ¿cuánto? La cuarta parte. Ahora, este es C, este es A, este es B y este es H. De ahí, ¿qué sucede? C por A igual a B por H. ¿Está bien? Ya, estos dos los voy a usar acá. Por ejemplo, tengo 15,75, la hipotenusa 16. Por obvia razón, tengo que trazar la altura. Y la altura es 4. Si tú observas, tenemos acá un triángulo rectángulo. Miren. ¿Viste? Está. Cateto R, cateto G, hipotenusa 16 y altura 4. Aplico este teorema de relaciones métricas. Entonces, ¿qué digo? Cateto por cateto, R por G, es igual a 16 por 4. Y eso lo reemplazo acá. Conclusión, chicas, el área lateral es 2pi, en vez de RG 64, y al final, el área lateral, ¿cuánto saldría? 128 pi. Y esa viene a ser la solución del problema número 4. Interesante. Bien, jóvenes, vamos con la pregunta número 5. Según el esquema, calcular el volumen del cilindro de revolución si el segmento CM mide 4, MD mide 5 y el ángulo AOM mide 90. Calcula entonces el volumen. Bueno, como ustedes comprenderán, este vale 9, entonces la generatriz es 9. Solo te faltaría calcular el radio. Eso sale a través de la semejanza de triángulos. Si tú le llamas alfa y a este le llamas beta, ¿cuánto suman alfa y beta? 90. Y como este tiene que ser 180 y ya tiene 90, está faltando alfa. ¿Está bien? Ya, por lo tanto, como alfa y beta es 90, este es alfa, este es beta. Ya está. Entonces aquí vamos a ver la semejanza. El triángulo AOB es semejante al triángulo OCM. ¿Se cuenta? Vamos a ver la semejanza. A alfa R, a alfa 4, a beta 9, a beta R. ¿Te das cuenta o no? Muy bien, de ahí sale al ojo, R vale 6. Profe, G9, R6. Ya te puede hallar el volumen. El volumen del cilindro es pi R cuadrado G. Solo tenemos que reemplazar. El radio 6 elevado al cuadrado y G que vale 9. Resolviendo, ¿ya? El volumen del cilindro será igual a 324 pi. Y esa es la solución del problemita. Problema número 6. El desarrollo de la superficie lateral de un cilindro es un cuadrado de diagonal 8 raíz de 2.
calcule su volumen. A ver, tenemos este cilindro, en la cual su desarrollo lateral es un cuadrado, cuya diagonal mide 8 raíz de 2. Eso quiere decir que este vale 8 y este vale 8. Entendiéndose que la generatriz vale 8. Ahora, esta línea en el desarrollo de un cilindro equivale a 2πr. Y eso indica que puedo igualar, ¿cierto? Claro. 2πr lo igualo ¿a cuánto? A 8. R sale 4 sobre pi. Y que G también vale ¿cuánto? 8. Entonces, el volumen, πr cuadrado G. El radio vale 4 sobre pi, elevado al cuadrado, y G, que vale 8. De ahí resulta que 4 al cuadrado es 16. Y a 16 lo multiplica por 8 y te sale 128. Abajo pi cuadrado, un pi se va y te queda 128 sobre pi. Ese viene a ser el volumen que te están pidiendo el problemita número 6. Vamos con la 7, muchachos. Miren la 7, rapidito nomás. Dice, un cilindro de revolución está circunscrito a una esfera cuyo volumen es 36 pi. ¿Ya? O sea, el volumen de la esfera dice que vale 36 pi. Piden el área total del cilindro. Bueno, muchachos, como ustedes saben, el volumen de la esfera es 4/3 de pi r cubo, y esto equivale a 36 pi. Y ahí nótese que se puede eliminar pi y te sale el valor de radio. Raíz cúbica 27 vendría a ser 3. R es 3. Recuerden la teoría que cuando una esfera se inscribía en un cilindro, el cilindro se denomina cilindro equilátero, ¿cierto? Justamente vamos a demostrarlo. Esto es 3. Ahí está. Esto es la misma que esta, generatriz con el diámetro. ¿Ya? Entonces, muchachos, R es 3 y G vale ¿cuánto? 6. Te piden del ejercicio número 7 el área total. Según la formulita, el área total de un cilindro es 2πr G más R. Reemplazamos 3, la suma 9. Y ahí tiene la solución del problemita, mira. 54 pi. Y ese viene a ser la solución del problema número 7, es el área total 54 pi. Bien, jóvenes, pregunta número 8. En la figura se muestra un recipiente cilíndrico en el cual se ha vertido agua hasta una altura de 2. Si la superficie de agua que queda determinada en la parte superior tiene un área de 160, calcular el volumen del cilindro. Muy bien, muchachos. Esta es una región rectangular, es semejante a la sección axial de ese cilindro, por teoría. Como es una región rectangular, el largo mide 20 y el ancho tiene que medir 8. Pero vamos a verlo frontalmente. Coloquemos nuestra vista acá y miremos frontalmente a la base del cilindro. ¿Ya? Vamos a tener un círculo en la cual este diámetro vertical está aquí. Esta línea que pertenece al rectángulo que mide 8 es una cuerda que ha sido dividido, ¿ya?,
en dos partes iguales por el diámetro vertical. Esta altura mide 2. Listo. Si me piden el volumen del cilindro, es pi r cuadrado g. G ya lo tengo, que vale 20. Faltaría solo el radio. Entonces, podrías aplicar el teorema de cuerdas fácilmente. Nótese acá, mira. 4 por 4 te da lo mismo que 2 por esta cantidad. Entonces debe ser 8. Repito, 4 por 4 es igual a 2 por 8. Teorema de cuerdas. Como 8 más 2 es el diámetro, sería 10. Por lo tanto, el radio, ¿cuánto vale? 5. ¿Y cuánto vale la generatriz? 20. Lo reemplazo. El volumen del cilindro es pi radio 20 elevado al cuadrado por g. Perdón, 5 al cuadrado. Claro. Pi por 5 al cuadrado por g, que vale 20. Y listo, muchachos. De ahí sale el valor del volumen del cilindro. Volumen del cilindro es 25, ¿ya? 25 por 20. En este caso viene a ser 500 pi. ¿Está bien? Nada más. Muy bien, muchachos. De ahí mismo vamos a la pregunta número 9. ¿Ya? Pregunta número 9. Dice, calcular el volumen del cilindro recto mostrado si su generatriz mide 6. ¿Ya? Calcular el volumen. Esto vale 6, perpendicular, este es 60. Por triángulos notables, este cateto vale, el cateto opuesto a 60 entre raíz 3, o sea, 2 raíz 3. El radio es 2 raíz 3 y la generatriz vale ¿cuánto? 6. Te piden el volumen. Es pi radio al cuadrado por 6. 12 por 6, 72 pi. Y ese viene a ser la solución del problemita número 9. Ya, jóvenes, pregunta 10. Tenemos ahí en el esquema un cilindro en posición vertical, un cilindro circular recto, contiene las 3/4 partes de su capacidad con agua. 3/4 partes con agua. Si son 3/4 partes, entonces llamemos V y llamémosle después 3V, ¿no? 3/4 partes. ¿Está bien? Ya. Según dato, la generatriz es el doble del diámetro de la base del cilindro. Muy bien. Se inclina el cilindro como muestra el esquema. Y la pregunta es, ¿cuántos grados sexagesimales debe inclinarse para que el agua en una caída inminente no se derrame? Entonces, muchachos, imaginemos que sea alfa el ángulo que forma la generatriz con el piso antes que el agua se caiga. En una caída inminente, lo que debe suceder acá es lo siguiente, ¿no? La línea que une este punto con el extremo de la base superior debe ser paralela con el piso. Si es paralela, entonces no cae, pero es inminente la caída. Un poquito más se inclina y se cae. Entonces sería alfa. Esa sería la razón por la cual tendría que calcular alfa.
Ahora, también esto vale alfa. Ustedes ya saben por qué. 90, 90 menos alfa, 90 y alfa, que son paralelas también. ¿De acuerdo? Ya. Y por supuesto, en la inclinación este sigue siendo 2R. Ahora, nótese que para calcular alfa se necesita solo del valor de esta distancia. Ahí habría un triángulo rectángulo, ¿cierto? Entonces llamemos a esto Y. Si yo calculo Y, simplemente ya tengo el valor de alfa. Vamos a hacer las operaciones. Primer paso, mira acá. 4V me representa el volumen de todo el cilindro. Entonces, tenemos acá, el volumen de un cilindro es pi r cuadrado multiplicado por G. ¿Y G cuánto vale? 4R. Simplificando, V es pi R cubo. Ese es el valor de V. No te vayas a olvidar. ¿Está bien? Ahora vamos a ver la inclinación. Cuando se inclina, el volumen de agua de todas maneras es 3V, la misma. Y la parte vacía es V. Y el radio de acá sigue siendo la misma, R. Pero ¿cómo hallo el volumen de este espacio en función de estos? Un artificio sería esto, miren. Dibujar otro idéntico acá. Formándose un cilindro de volumen 2V, diámetro de la base 2R y generatriz Y. Entonces, ¿qué vas a plantear? Chequea bien lo que vas a plantear. Este cilindro tiene volumen 2V y lo vas a calcular con la fórmula normal de un volumen de un cilindro, pi r cuadrado G. Ya está. Pi r cuadrado G. Pero G viene a ser Y. Ahora, sigamos. 2 veces V. Ahí está el valor de V. Reemplázala acá. Pi r cubo, pi r cuadrado Y. Simplificando, Y te sale 2R. Entonces, es evidente que este triángulo rectángulo de verde es conocido. ¿Por qué? Este cateto es 2R y Y acaba de descubrir que vale 2R. Si este es 2R, 2R, ¿cuál es la conclusión? Que a ese ángulo, ¿cuánto vale? 45 grados. Entonces, cuando la caída de agua es inminente, no te olvides que se forma una Z, ángulos alternos internos. De ahí se deriva todo esto. Muy bien, muchachos.